pudieron tener una familia, tuvieron un hijo, a quien por supuesto creció escuchando que las estrellas les guiaban en el camino y les daban confort, ¿va? Entonces las estrellas sirvieron para este niño, que más adelante creció y creció apasionado de las estrellas, y hablamos de Grigor Mursavian, quien nació en 1922 y efectivamente creció escuchando las historias de las estrellas. Grigor volvió a su natal Armenia cuando, bueno, no a su natal, pero a la de sus papás, Armenia, cuando por fin se calmaron las cosas, y entró al Instituto Politécnico de Yerevan. En esta escuela, que es de las más avanzadas en astronomía y en mecánica, él es ingeniero, al principio fue de ingeniero de fluidos y luego ya su maestría en física, etcétera, etcétera, y se graduó en 1944, donde por fin pudo aplicar todo lo que sus conocimientos, digamos, o toda su pasión hacia la astronomía, ¿verdad? Grigor hizo múltiples publicaciones, hizo muchas publicaciones sobre astronomía, sobre exploración espacial y particularmente sobre óptica. Se volvió uno de los expertos mundiales, bueno, expertos a nivel Unión Soviética y por supuesto mundiales también, en óptica, ¿verdad? Y se hizo muy amigo de del fundador del observatorio de Vyurakan, allí mismo en Armenia, ¿verdad? Que es Víctor Ambartsunian. Muy importante esta amistad porque desarrollaron sí, fueron los primeros en aplicar una óptica muy sofisticada, una especie de telescopios Cassegrain-Maksutov, que se llama de Mersenne. Entonces, entre los dos se volvieron las instituciones mundiales, ¿sí?, en ese tipo de óptica, en óptica Mersenne. Ellos dos hicieron grandes trabajos en este observatorio, hicieron proyectos importantísimos sobre óptica y electrónica, hicieron uno de los principales observatorios de la Unión Soviética y pusieron pues a la Unión Soviética en la frontera de la exploración óptica, ¿verdad? Entonces, siendo muy amigos ellos dos, hicieron los primeros exploraciones, los dos fueron ya los padres, sobre todo Grigor, los padres de la exploración de los telescopios espaciales, así, a secas. ¿Por qué? Porque pusieron sus telescopios Mersenne, ya castellanizados, en los cohetes R5 Provera, que eran cohetes, pues sí, suborbitales, digamos, eran misiles balísticos intercontinentales, e hicieron las primeras fotografías espaciales en estos cohetes. Ahora es muy importante decir, bueno, ¿y qué ventaja hay de sacar? Pues como ya lo hemos platicado varias veces, no hay atmósfera ahí arriba en el espacio y por lo tanto pueden ver sobre todo en la espectroscopía de los ultravioleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ultravioleta, que son los que están ocultos por la atmósfera, pudieron ser estudiados con este tipo de óptica, así que además desarrollaron sensores, ¿no? Su especialidad fue la óptica, pero bueno, también desarrollaron sensores. Y aquí vemos un diagrama de lo que fue la óptica Mersenne. Es prácticamente un Schmidt-Cassegrain o un Schmidt-Maksutov, pero con la diferencia de que son planos focales, no son puntos, digamos que no es radial. O sea, es muy buena calidad óptica porque se evitan las comas, se evitan las aberraciones, debido a que cuando es un punto focal, el llegue radial, digamos, de donde se encuentran todos la luz, se genera comas. Y en este tipo de ópticas compuestas, el plano focal es efectivamente un plano y se llega corregida, toda la luz llega compensada por los ángulos para evitar todo tipo de deformaciones, ¿no? de comas y de aberraciones. Entonces se volvieron unas eminencias en el ámbito óptico, sobre todo de la óptica Schmidt-Maksutov, que son los de tipo Mersenne, ¿verdad? Tipo Mersenne. Entonces, siendo tan legendarios y tan reconocidos, Grigor fundó el Laboratorio de Astronomía Espacial, que era, digamos, como ¿qué podríamos decir? Como el Centro Marshall, más bien, como el más especializado. Ni siquiera el JPL se especializa más bien en navegación espacial, entonces más bien como la versión del Centro Marshall, ¿no? de óptica. Era como el INAOE, ¿no? Para decirlo en otras palabras, pero de Armenia, ¿verdad? Y fundó el Laboratorio de Astronomía Espacial en Garni. Y fueron llamados por las
oficinas de diseño, de las oficinas sí, de diseño de cohetes, la OKB-1 de Sergei Korolev y todos estos, para desarrollar proyectos de telescopios orbitales, telescopios espaciales. Durante las purgas estalinistas de la Unión Soviética a principios del siglo XX, Stalin consideraba que la electrónica era una ciencia de, ¿cómo se dice?, de los nobles, ¿no? ¿Cómo se dice? De los ricos, ¿no? Entonces, sí, de la gente rica, elitista, es una ciencia elitista para Stalin, pero ya saben cómo era Stalin, estaba loco. Entonces barrió con todos los ingenieros en electrónica, y la Unión Soviética nunca tuvo un liderazgo en electrónico a repercusión de eso. Pero en óptica, que para Stalin y para todos los demás sí era física, sí era ingeniería real, podríamos decir, se volvió una evidencia, y entonces por eso es que la Unión Soviética nunca tuvo telescopios espaciales importantes, más que los utilizados a mano, como los astrónomos aficionados. Subían telescopios y los manejaban, digamos, como cualquier otro, ¿no? Los proyectos, el proyecto Orión 1 y 2, más o menos eran iguales. El Orión era un poco más chico y tenía más zoom, o sea, tenía más longitud focal, y el 2 tenía 300 milímetros de apertura y 1000 milímetros de distancia focal, ¿verdad? Y necesitaba este telescopio manual, y era para ponerlo en la Estación Espacial Salyut. Y necesitaba, como todos, incluyendo los de Estados Unidos, necesitaban película, ¿verdad? Que en este caso usaba una película Kodak, y el Orión 1 una película de la Unión Soviética, ¿no? La Kodak era muy buena, por eso la comenzaron a utilizar, ¿va? Y utilizaban cartuchos de películas de 240, 240 pesaba todo el telescopio, y las películas 5 kilogramos, que son pues miles, ¿no? Miles de exposiciones. Entonces, aquí vemos a Grigor, junto con todo su equipo, liderando la construcción de este telescopio, que no es una obra sencilla. Vamos a ver cómo son estos telescopios espaciales. Ya vimos un poquito el esquema de un Maksutov Cassegrain. Aquí se ve además la lente correctora, que es lo que lo hace Mersenne. Bueno, el conjunto de lentes correctoras. Si vemos aquí, la lente correctora es parcial, ¿verdad? Bueno, es oblicua, no es ortogonal, precisamente para compensar las formas. Entonces, muy interesante esta óptica Mersenne. Y bueno, al final ya tenía la exposición, ¿no? Como cualquier otro telescopio. Vamos a continuar. Y aquí está la estructura donde se iba a montar en la Estación Espacial Salyut. Este es el telescopio, digamos, en sí, el gimbal que le dicen, ¿no? El sistema satelital, podemos decir, o el tema de orientación, ¿no? Aquí vemos que un sistema de referencia utilizaba una estrella A, y otro sistema de referencia una estrella B, y también los detectores solares, que todas las naves y todas las estaciones espaciales tenían sensores solares para orientación, ¿no? Entonces aquí vemos la estructura en la que iba, esta es la zona presurizada, podríamos decir, y esto es lo que quedaba expuesto al espacio vacío. ¿Gimbal es giroscópico? Sí, el gimbal giroscópico, o sea, el sistema de orientación. Aquí vemos el esquema que les mostré hace ratito. Esta es la Estación Espacial Salyut, ¿verdad? Acá están los... Recordemos que las estaciones Salyut, o las DOS militares, que eran más o menos iguales, bueno, similares, eran bastante diferentes, pero más o menos eran de un solo módulo, digamos. Tenían su dormitorio, tenían la zona de comida, ¿verdad? Por acá, tenían la zona de ejercicio para que no se debilitaran, y la zona de investigación, que mucho era observación tanto terrestre como astronómica. Y aquí tenemos el observatorio Orión, ¿verdad? Entonces, imagínense el grado al que Grigori llegó para que sus telescopios estuvieran en órbita, ¿no? Fueran los que incorporaron a las misiones espaciales. Esto ya no es la Salyut, esto es la Soyuz en la que llegan, ¿no? Y esa es la disposición que tenían, y por acá estaba el operador. Acá se ve un astronauta haciendo nada más una observación fotográfica, digamos, disfrutando del paisaje, ¿no? Y por acá está el módulo de operaciones de la Orión. Vamos a ver si hay por acá otro corte. Es ahora un corte ortogonal, ¿no? Acá está la Salyut, ¿verdad? Es esta. La Orión. Y por acá está el centro de control de la Orión, tanto de la Orión como de otros instrumentos. También había unos para observación terrestre, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí está el operador, podríamos decir. Básicamente los demás ya son sistemas de otro tipo. Ahora, está padre quién desarrolló el telescopio, pero estamos hablando de astronomía. ¿Quién fue el primer astrónomo espacial?
Y el primero fue Víctor Patsayev, ¿va? De la misión Soyuz 11, que es este. Víctor Patsayev fue el primero en utilizarlo y digamos que fue un pionero en ese aspecto, el primero en ser el astrónomo espacial, pero llevó un programa de observaciones, sobre todo de emisiones de estrellas puntuales. Obviamente los trabajos son científicos, no esperemos ver aquí grandes obras de divulgación ni fotografías bonitas, pero bueno, digo, para resumirlo en lo más interesante, hicieron medidas de calibración, o sea, para saber si los observatorios espaciales, ¿por qué? Porque los observatorios espaciales, tú los avientas y ahí se quedan. No es fácil acercárseles de nuevo, las misiones de mantenimiento son muy complicadas y además un observatorio, un telescopio espacial no tiene que estar en órbita baja porque estorba a la Tierra, a veces la tapa al cielo. Los observatorios tienen que estar en los puntos lejanos de Lagrange. El Hubble estaba aquí en órbita baja o está en órbita baja para que se le dé mantenimiento, pero ahora que ya no hay shuttle, pues ya no se le puede dar mantenimiento. Entonces, eso es lo que hizo al shuttle. Tú a un observatorio o a un telescopio que tienes en tu casa, si algo no jala, le das sus nalgadas y lo echas a andar. Un telescopio espacial no, excepto el Hubble, que solo hizo caro, ¿no? La capacidad de recibir sus pataditas. Bueno, esa fue la ventaja por la que la automatización no es muy buena en la Unión Soviética, pero lo resuelven pues mandando astrónomos, ¿no? Mandando operadores. Entonces aquí vemos algunas de las tomas que efectuaron. Estas dos son de Vega, ¿verdad? Aquí se ven algunas líneas de absorción del mercurio, MG. Lo que hablamos otra vez, ¿no? De silicio, ¿verdad? Pues ahí se ven algunas líneas de absorción de Vega. Estas dos son de Vega. Este es el modelo que esperaban, digamos, retomar las desviaciones estadísticas, y este ya es como las conclusiones o la comprobación, ¿no? Hicieron lo mismo para la estrella Beta Centaurus, pero bueno, ya no quise poner tanta. También hicieron observaciones de una estrella en Casiopea, ¿sí? O en Auriga, no me acuerdo. Y aquí vemos otras líneas de absorción de, ¿qué dijimos? Magnesio y de tierra, de hierro, ¿no? Y bueno, esos hicieron muchos trabajos. Entonces, imagínense el reporte o las impresiones tan importantes que estaba esperando. Grigor estaba en constante comunicación con Víctor Patsayev. Decía, oye, ¿cómo jala? No, pues mira, aquí presenta ciertas inestabilidades. O sea, aprendieron mucho de estos. Entonces ya estaban desesperados por recibir a Víctor para tener su reporte, para que trabajara junto con el desarrollo de los siguientes módulos telescópicos de Orión. De no ser por qué, la Soyuz 11 sufrió una descompresión y todos murieron, incluyendo el primer astrónomo, Víctor Patsayev. ¿Cuándo cayó? ¿Mande? ¿Cuándo cayó? Sí, se abrió una escotilla, una válvula de una escotilla no estaba bien cerrada, y durante el ingreso atmosférico sufrió una descompresión y todos estaban ahogando. Y cuando llegaron estaban en sus asientos, pero no. ¿Muertos? ¿O sea, se mueren en segundos? Pues lamentablemente parece que la descompresión sí, bueno, sí segundos, pero pues, la muerte en segundos es mucho. Entonces, bueno, no se pudo obtener su reporte, pero continuaron las observaciones, bueno, las investigaciones. La misma tecnología para la Salyut se aplicó para la MIR, o sea, el mismo desarrollador Grigor desarrolló para la MIR un observatorio que en vez de Orión se llamaba GLASA, que ya tenía sensores electrónicos, ya no era película, ya era más desarrollado, ¿no? Pero antes de pasar a la MIR, quiero platicarles que todos los trabajos de Grigor llegaban a nivel global por su liderazgo en óptica. Y en Chicago motivó a otro estudiante de física, un poquito más joven, que llegaron sus libros y aprendió mucho sobre la óptica en ultravioleta, ¿verdad? No necesito especificar que además era afroamericano. Y en los tiempos de principios del siglo, estamos hablando de ya en la preparatoria de 1940, digamos, 40 y tantos, pues era muy difícil para él conseguir trabajos. Entonces tenían en divisiones segregadas de investigación, ¿verdad? Sufrió un poco, digamos, segregación educativa. Logró graduarse en aeronáutica en Illinois, ¿verdad? Pero obviamente en los salones de color, ¿no? De hombres de color. Y bueno, tuvo que ser ayudante para pagar su maestría en ingeniería nuclear. Y bueno, después hizo su doctorado en termodinámica se hizo asistente profesor de termodinámica de plasma. Perdón, ¿qué año fue cuando fue lo del accidente? En el 71, ¿ya? ¿72 decía? 71. Sí, 71. Va, entonces, bueno, un poquito antes este cuate estaba estudiando,
¿verdad? Aquí tenemos cómo ya empezó a liderar algunos proyectos y durante su doctorado en ingeniería astronómica, así se llama la ingeniería en Illinois, consiguió un puesto de investigador pues, para plasmas y gases. Y aquí, aunque estaba, digamos, ya segregado, por lo menos ya empezaba a desarrollarse, ¿no? Ya era reconocido. Al final, Carothers comenzó, se llama Josh Carothers, comenzó su carrera ya profesional, digamos, en 1964, ¿verdad? Revisando los cálculos de óptica para un programa de observatorios ultravioleta también, igual que los de Grigor, los cohetes, igual el OAO, bueno, el OAO sí era orbital, ¿no? En una división de segregación de la Marina. Ya no, digamos, no los segregaban así tanto de que los trataran mal, pero sí estaban en una división espacial, ¿va? Y bueno, patentó un sensor integrado. Háganse cuenta que patentó una de las cámaras que usamos en los celulares. O sea, además del juego de lentes, tenía un detector electrónico integrado. Este fue un avance enorme, a diferencia de la Unión Soviética, que no tenía electrónica. Entonces, lo jalaron para liderar el proyecto de un telescopio lunar, para que los astronautas pues, hicieran observaciones de la Luna, observaciones del cielo en ultravioleta, y ese se le llamó Proyecto S-201. ¿Va? Entonces, aquí vemos más o menos cómo era el proyecto. Tenía pues sí una sombra, digamos, de luz, que es nada más una protección de reflejos, porque la luz ultravioleta, igual que cualquier otra luz, necesita que no esté contaminada por otras cosas. También tenía sí tenía de películas, ¿verdad? Tenía un sensor integrado, pero era película, parece ser, sí, igual que el otro. También tenía un buscador de la Tierra, porque como sabían exactamente cuándo iba a llegar, en qué momento, en qué zona, todo, podían poner un ajustador o un apuntador fijo al telescopio, porque saben que si la Tierra, en ese momento, en esa hora, la Tierra va a estar acá, ya sabía qué observación quería hacer, como parte del setup, ¿no? De la alineación. Y bueno, tenía pues todo lo que ya está, su espejo espectroscópico. Bueno, la espectroscopía yo creo que era la que era electrónica. Esta sí era una ventaja contra los demás. Ya la película, si quieren, sí era película normal, pero el espectrógrafo sí era electrónico. Aquí vemos un poquito la estructura de este proyecto. Era un telescopio más chico que el de Grigori, ¿verdad? El de Grigori son 75 milímetros. Era un F1, o sea, era muy rápido, ¿verdad? Y tenía una película Kodak de 35 milímetros. Aquí vemos la estructura, aquí vemos cómo entra la luz ultravioleta, ¿verdad? Recordemos que en altas energías, la ultravioleta, la gamma, las X, los enfoques y alineaciones son magnéticos, porque son muy altas energías, no puedes controlar, digamos, como con lentes normales. La luz tiene que ser coherente por medio de controles magnéticos. ¿Va? Particularmente en gamma y X ni siquiera tiene juego de lentes, son totalmente tangenciales los sensores, ¿no? Y tenemos el corrector, y por acá ya estaba la membrana, pues sí, la fotográfica, ¿no? Y luego la fotografía la tenía que pasar al espectroscopio, ¿no? No sé si la foto, Pero ¿quién fue el primer astrónomo lunar? ¿Verdad? John Young, del Apolo 16, en 1972 sacó el aparatito, lo armó en la Luna. Como tardaron un poco en el aterrizaje, tuvieron que mover algo el telescopio, porque tenía que estar en la sombra del módulo lunar para que no le estorbara durante las observaciones, ¿va? Entonces lo tuvieron que poner un poquito más para la sombra. Este cable era para la batería, no podía estar en la sombra porque a muy bajas temperaturas se volvía ineficiente. Entonces sacaban la batería. Y la orientación o la observación pues es de lejos, ¿no? Porque el casco no les iba a permitir asomarse como con un ocular. Entonces, aquí está durante los ensayos para aprender a manejar con cámara, ¿verdad? Oye, imagínate manejarlo con guantes. Sí, ¿no? O sea, tendría que estar diseñado para eso, y esa es parte de la innovación de Robert Carter. ¿Qué cámara? No, es un telescopio. Pero el pasado sí era una cámara. En el pasado es las lentes, es un espejo, otro espejo y la película fotográfica más el espectroscopio. Pues tal cual es un maxutop, ¿no? Nada más que en lugar de tener un ocular tiene la película fotográfica. Sí, exactamente, es un maxutop. Sí, de hecho aprendió mucho de este otro chavo de Grigor. Aquí tenemos la primera fotografía de ultravioleta de la Tierra, porque pues no, los observatorios
Empezaron apenas en ciernes, el OVAO apenas estaba por esas épocas, pero esa órbita no se veía completa, ¿no? Y además las observaciones eran astronómicas. Esta es la primera fotografía de la Tierra. Digo, no es fácil interpretarla, no hay que saber un poco de qué líneas de absorción del ultravioleta se manifiestan en la Tierra, pero aquí se ven algunos patrones, ¿no? Se supone que esto está quemado, digamos, de tanta luz, de que era de día en la Tierra, pero esta zona sí se alcanza a ver que hay unas proyecciones como de absorción, como que allí el ultravioleta está reaccionando con unas partículas, ¿no? Y estas sí son estrellas. Ese es el Ecuador, ¿no? Bueno, tendría que ser ahí como alguna nube o sea, no sé qué tipo de reacciones terrestres interactúan con las luces ultravioletas, ¿no? Habría que ver tal vez el ozono o alguna cosa de eso. Y también se hicieron observaciones astronómicas, ¿no? Aquí vemos la zona del centro de la galaxia, ¿verdad? No era mucho zoom, si son, dijimos que eran 75 milímetros, ¿no? Y luego era F1, casi no tiene zoom. Deberíamos verlo más o menos así como se vería con unos binoculares, incluso un poquito menos, ¿verdad? Pero no reconozco la zona, solo sé que es el centro de la galaxia. Aquí están todas las patrones. Hicieron 172 fotografías de 11 objetivos diferentes, ¿no? Aquí se ven los campos de visión, esta es la Vía Láctea, digamos. Y los campos de visión, se hicieron varias fotos. Los objetivos principales, ya vimos la Tierra, vimos el centro de la Vía Láctea. Yo creo que esta es la foto que vimos hace ratito, ¿no? Ah, no, dice signos. Debe estar pues, por ahí, a ver si ustedes lo ven. Luego dice, las nubes de Magallanes se fotografiaron, a Júpiter y algunos cúmulos galácticos, ¿va? Se hicieron 172 fotos que están en la página de la NASA, totalmente de acceso para eso. Digo, si supiéramos interpretar fotografías ultravioletas, ¿no? Ahora el feedback o la retroalimentación que Young hizo a Carl Gutierrez es que la verdad es que se estaba tropezando todo el tiempo con los cables, porque este es el telescopio, la baja gravedad no jalaba el cable y le pusieron un rollito, entonces mientras lo movían para ajustarlo se tropezaba con él. Y también con las bajas temperaturas el lubricante no fue suficiente y se atoraba, ¿no? También comentó que bueno, las instrucciones para utilizarlo era que no se acercaran mucho porque los trajes tienen, por muy perfectamente sellados que estén, tienen ligeras fugas de oxígeno, de partículas así muy mínimas, pero ese oxígeno reacciona con la luz ultravioleta y empaña las imágenes. Entonces tenían que sacar la foto y alejarse así de que como casi temporizar, no sé cómo la manejarían. El chiste es que los astronautas no estaban muy contentos con toda la atención y todos los trucos que necesitaban, y ahí se nota que no han salido con nosotros, lo que es estar improvisando un contrapeso, porque no, o sea, hay que mandar astrónomos, ¿no? Muy bien, mexicanos. Sí, Mexicanos agarran una piedra, improvisan hasta con aquí ven que ven curioso, ¿qué ven de curioso aquí en la foto? ¿Eh? ¿Qué vemos de curioso? A ver, ¿quién dijo? ¿La bandera? No, la bandera solo está ¿El detenida. telescopio está chiquitito? Sí, está lejos, ¿qué otra cosa? Está tapando el sol. Sí. No, bueno, sí, todavía está en la sombra, pero algo curioso es dónde está la sombra de Young, acá abajo. Esa es de la bandera, ¿no? No, la bandera es por aquí. ¿Está saltando? Está saltando, exactamente, nomás que de aquí luego no salieron teorías de conspiración, pero no, está saltando, de hacer sí, pero como allá es muy lento. Juan, tengo una duda. ¿Cuál es el beneficio de observar desde la luna? Ah, que con aquí un no telescopio hay tan- atmósfera. No hay atmósfera. La atmósfera el oxígeno reacciona con el ultravioleta y no te lo deja pasar. ¿Recuerdas el zinc? Lo que vemos del zinc en la observación. Bueno, si la atmósfera tienes un zinc perfecto, o sea, es la vista tal cual, es como si estuvieras viendo desde el Hubble. De hecho, esa es la ventaja del Hubble, que como sobre la atmósfera no le afectan esas turbulencias ni perturbaciones y ve directo, así lo que se ve es lo que... Exactamente. No hay Entonces, contaminación. sí, exactamente, no hay contaminación lumínica, por decirlo de alguna manera, pero de todos modos en el ultravioleta aquí no entra. Tú sacas una foto de aquí, son telescopios ultravioleta, ¿eh? Si tú sacas una foto aquí en ultravioleta, no hay nada, se absorbe. Entonces, ¿sabes qué, Juan Carlos? Como dices, no, si es una cámara ultravioleta y había fugas de oxígeno, sí debe, la foto que pusiste anteriormente de la Tierra, sí debe haber como, supongo, cierto tipo como de oxidación del ozono con el ultravioleta y eso es lo Sí, que se alcanza a ver. esa es la reacción que uno debe ver ahí, nada más hay que saberla interpretar. O sea, son partículas de ozono reaccionando con el ultravioleta. Ahora, este es el ultravioleta lejano. Y no sé si el ozono reacciona con el ultravioleta lejano cercano. Digo, ahí están en los reportes de investigación, tengo todos los manuales. Viene en cuál frecuencia, en cuántos angstroms
de observación tenía cada telescopio, pero bueno, no quería significar demasiado la plática, ¿no? El modelo de ingeniería que fue a la Luna, dijimos que era el proyecto S-201. Se hicieron dos para el Apolo 16 más un modelo de uso ahí. Bueno, pues un adicional, el K, lo mandaron a la primera estación espacial americana, que fue la Skylab, ¿verdad? El Skylab prácticamente era un observatorio. Este es el módulo. El Skylab era la tercera etapa de un Saturno 5, pero vacía, ¿verdad? Entonces, el Skylab es hasta la fecha el volumen, en estación, ¿cómo lo diremos? El cuarto más grande que se ha mandado al espacio, porque aunque la Estación Espacial Internacional son 100 metros de envergadura, los módulos son los que caben en los cohetes actuales, que los cohetes actuales son chicos. El Saturno 5 era un mastodonte y de un solo lanzamiento pudieron lanzar una estación de 40 toneladas, 75 toneladas. ¿Va? Entonces, hay muchos videos en YouTube sobre los astronautas jugando en la estación espacial en Skylab porque era muchísimo el espacio. Podían correr todo así alrededor. De hecho, ahí se ve la comparación con los cápsulas. Ándale, mira, en la salud, un comentario en la salud, se ve la salud y la Soyuzota, ¿verdad? Y aquí se ve el Skylab y la Apolito, ¿va? Las únicas 3 Apolos que sobraron del programa Apolo. Imagínense que después de querer desarrollar el Space Shuttle, ahorita Estados Unidos está desarrollando una cápsula, la Orion. O sea, igual, ¿cómo echaron a perder una tecnología que a la fecha les hubiera servido? Muy bien, pues entonces aquí está la zona de investigaciones astronómicas, bueno, investigaciones en general, y la consola, debe ser esta, la consola de esto. Y todo esto es de lo que vamos a hablar ahorita. Apollo Telescope Mount, aquí tiene una doble P, y bueno, es un error. Y es bien interesante porque es todo un conjunto de observatorios astronómicos, no es solamente el proyecto de ultravioleta, sino que es un montón de sensores para hacer muchos tipos de observaciones. Este era el paraíso de la astronomía y hubiera sido una de las estaciones espaciales más emblemáticas de no ser por que no se desplegó uno de los paneles solares. No tenían el suficiente, solo pudieron ir 3 misiones y sufrían de muchos calores porque no servían los aires acondicionados. Esa zona que vimos, por cierto, esta foto está bien padre, está en internet. Es de 3000 por 4000. Entonces, cuando le hacen zoom, aquí se ven bien padres los sketches. Si quieren, se la paso o la consiguen allí en el Google, lo que prefieran. El Apollo Telescope Mount, ATM, consistía en un arreglo de telescopios de todo tipo y un montón de cartuchos de película, porque pues, obviamente todavía no existían las fotos digitales, ¿no? O no eran muy confiables todavía. Y para sacar los cartuchos ya fotografiados, tenían que ser actividades extravehiculares, o sea, era un rollito, Y sacaban cada uno de estos que pesaban, no sé, como 15 kilos cada cartucho, o sea, eran muchos kilos, traían en total, no sé, 150,000 fotografías en toda la capacidad, ¿no? O hasta más. Aquí vemos el Skylab, el Apolo, en el que llegaban, y el sistema de telescopios, ¿no? ¿Qué más hay que decir aquí? Pues la sombra solar, ¿no? Para poder proteger la electrónica del calor. Como siempre lo digo, un sensor solar para la orientación, eso es muy importante. Más puertitas que se abrían según el telescopio que querías utilizar, ¿no? Y bueno, ya todo el sentido del sistema de orientación, más la estructura en sí, ¿no? Y aquí vemos un acercamiento del sistema de telescopios. Y este es espectroheliógrafo, que es que es el de Robert Cartier, ¿va? Más otros telescopios que, a ver si alguien se anima algún día a platicar la historia de cada uno, porque recuerden que los científicos son humanos y también tienen sus aventuras cada uno, así como ahorita les estoy platicando de 2, lo que sufrieron para imagínense las historias de cada uno. O sea, es uno completo que tiene varios. Es un sistema diferente. O sea, es un sistema, sí, pero finalmente están dentro de la misma unidad. Ajá, y eso estuvo bien práctico. Se hace cuenta que mandaron un observatorio entero. O sea, es el espectrógrafo ultravioleta, ¿verdad? ¿Qué más? Rayos X, cronógrafo para el sol. Y ya abajo otro espectrógrafo. ¿Este qué es? Ultravioleta. No. Alfa, hidrógeno. Hidrógeno alfa. Bueno, está muy completo, ¿no? Es que hay sí, está padrísimo ese sistema. Bueno, aquí está ahora ya no el sistema de telescopios, sino los sistemas, ¿no? Que ya para no detenernos demasiado.
Y aquí está uno de los primeros astrónomos espaciales, pero ahora americano, Bulgaria. Solo hubo 3 misiones, solo hubo 3 astrónomos espaciales para Estados Unidos en esa época. ¿Va? Y en esta consola se escogía el tipo de observación que se iba a hacer, y se sacaban las exposiciones, se eligió un valiente para ir por las fotografías. Oye, ¿cómo cuánto tiempo se quedaban? Poquito, las misiones, el Skylab, no se le desplegó un panel y no servía. De hecho, en la primera misión se utilizó para ponerle una lona que le tapara del calor. Entonces estuvo bien delicado, iban por misiones de 20 días, o sea, no podían estar, no le sacaron el provecho que le iban a sacar. Fue un desperdicio, el último de los Saturno que despegó y para nada. Y se fue como un super golpe en el orgullo Sí, cuando después los rusos pusieron la la Mir Mir. y la Mir quedó bien. No, y así como hombre, que la Mir 2 era- veces les ganaron y así como Sí, que la Mir era un pesado. monstruo. Lo que los gringos tenían en exploración planetaria, bueno, no, también en esa época lo tenían mucho planetario. Bueno, lo que tenían en electrónica, los soviéticos lo tenían en estaciones espaciales. O sea, eran una potencia en estaciones, con un montón de experiencia. El transbordador fue un par de veces a la Mir, porque, o sea, les pidieron permiso y pagaron una lana. Aquí están los recursos, bueno, los resultados, algunos, digo, obviamente de muchísimos miles de fotografías, una comparación de cómo es el Sol en ultravioleta, ¿no? Particularmente con el telescopio. El sistema ya ha mejorado de caracteres, pero ya mejoraba algunos años después, ¿no? En ese entonces todavía no estaba el Soho ni el otro. No estamos empezando apenas la época espacial. Después de todo su sufrimiento y lo que batalló en carreteras, en 2009 fue condecorado por la Oficina de Investigaciones Espaciales, los que lo tenían ahí en un rincón, y en 2012 recibió la Medalla Nacional de Innovación Tecnológica, y él sí todavía vive, ¿verdad? En cambio, Grigori Gersenet muere en febrero apenas, ¿no? Todavía ya estábamos aquí en el Club de Ciencias cuando él murió. Hicieron servicios fúnebres muy importantes en Armenia, porque pues, la verdad es que puso la astronomía espacial, fue el fundador de la astronomía, de los telescopios espaciales, prácticamente. ¿Verdad? Y nomás para que no se nos olvide, los telescopios que tienen en su casa también han ido al espacio, ¿verdad? No tienen que ser desarrollos especiales de ingeniero, ¿verdad? Este es un Celestron, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Quién es este? ¿Quién se acuerda? Ahí es el canadiense. El canadiense Chris, ¿qué? Chris Hadfield, ¿no? Ajá. El que se echó la de Space Odyssey. Que hace de todo, ajá. Que hace de todo, Toca la se echó guitarra, la de Space juega Odyssey, ping-pong. pero con su letra. Ajá. Me parece algo a los LX200. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo en el STC-46 del Atlantis en junio de 1992. Subieron un Celestron CXXLS, ¿verdad? Que es un apuntador Polaris. Y era por un proyecto. Bueno, ahora estos ejemplos que les estoy dando no son para observaciones astronómicas, porque en general una estación espacial no es el mejor lugar para poner un observatorio. Lo mejor ya de hecho se pone allá, pero cuando necesitas que un ser humano le dé unas patadas, lo necesitas tener en la estación espacial. Entonces este fue para Ultraviolet Plume Investigations, que es para investigaciones de cuando los cohetes despegan, saber detectar en la traza infrarroja, ¿verdad? Dicho de otra manera, es una investigación militar en realidad para sistemas de alerta temprana. Oye, perdón, pero también es como que muy complicado, ¿no? Muy complicado. Porque el otro telescopio de la Luna pues, está en la Luna, pero ahí adentro Se asoman por ventanas. Sí, güey, o sea, por la Sí, ventana, no, pero no, aparte el grosor de la ventana más Sí, o sea, ya muy como mala que calidad. distorsiona. No, la verdad es que este tipo de proyectos se hacen para bajo presupuesto, para acceso a organizaciones no gubernamentales o escuelas, y sobre todo como prototipos. O sea, si se toma el puro prototipo, te funciona, te detecta el cohete que está despegando, ahora que ya puedes planear una misión en serie. Sí, y luego más que nada, por ejemplo, ellos aplican mucho una técnica que aquí en la saga es como legendaria, el famosísimo cañonismo, porque ahí arriba no sí, tienes ni azimuth ni ascensión recta, y luego si tienes una montura ecuatorial, como la calibras. Pues sí, como es un rollo, entonces Sí, exactamente. está ahí y Está lo más apuntas y complicado. tienes que hacerlo rápido, porque vas a la Estación Espacial Internacional y a la vez a la que estás girando se te va el objeto, entonces tienes que darle rápido. Y luego para sacar el telescopio no puedes bajar la ventana. Otro proyecto de telescopios amateur, ¿verdad? Es el ICER, que este sí está en servicio todavía. Es un telescopio de observación terrestre a disposición del público en general, sobre todo de escuelas. En Estados Unidos los niños de primaria les ponen a ver qué proyecto traen de observación terrestre. No, que yo quiero ver el Amazonas para ver cómo se está deforestando. Y así meten proyectitos
y la maestra se mete, bueno, se tiene que apuntar, les asignan un tiempo y la maestra se mete a la página y se controla, es una cámara normal, ¿no? Yo no sé de fotos, pero digamos que es una cámara normal. Y aquí que ven de curioso en el arreglo. ¿Hay algo que les llame la atención? Está curioso que no pusieron la cámara en donde la acople del ocular, ¿no? La pusieron en el secundario, o sea, en el secundario, solo utiliza un espejo. Bueno, más si esto es un corrector, ¿no? Pero o sea, está padre que nomás lo refleja y directamente sobre la cámara para que fuera más ligero. O sea, lo fundan para la Tierra. Sí, así estos son de observación. Este es un 925 CPC de Celestón. Pero el de la izquierda está en tierra, ¿no? Los dos aquí estaban desarrollándolos, pero en la primera foto que puse es ese. Este es el ICER cuando lo estaba sacando. Vaya, nomás le ponía la cámara por aquí. ¿Qué tipo de cultura es? A ver, ¿quién sabe de astronomía? Es de la Timoforo, como dice Toño, yo no necesitas ni altitud ni así. Y nada más que lo fijes ahí alguna pared o algo y apuntar, porque no tienes manera. 200, trae esa altura. Si lo padre de este proyecto Debe ir apropiado. es que se hacen equipos en las escuelas, bueno, es a nivel internacional, no necesitan ser, o sea, se pueden meter a la página de ICER. Lo padre de este proyecto es que se hacen equipos de niños que no solamente es el proyecto de ver el Amazonas, sino que tienen que investigar los efemérides orbitales de la Estación Espacial Internacional para saber cuándo va a pasar por su objetivo, planear la observación, hacer el programa. O sea, los meten bien padre en el sistema, en los proyectos espaciales. Entonces, y aquí vemos, miren cuántas cámaras y muchas más y laptops suben a la Estación Espacial. Pero regresar a la Tierra no es fácil. Estas son basura. Cuando se acaba el proyecto las meten a una Progress o a una cosa de esas que no pueden regresar, las avientan y se deshacen. ¿Por qué? Porque solamente la Dragon ahorita que acaba de entrar en servicio y la Soyuz pueden traer cosas porque son las únicas que aguantan un reingreso atmosférico. Pero tienen que traer experimentos. No pueden estar diciendo que una camarita de 60,000 pesos. No, entonces el espacio es limitado y la tiran. Todo esto es basura. Lo van juntando ahí para meterlo a la Progress y lo tiran. Igual te dicen, no la tires, pero ve por ella. Además de unos iríamos. Si vas por ella, sí. Parte de la fachada. Sí. No, bueno, se deshacen en la noche. Ah, sí, o te dicen cáchala. Ahí te va. Entonces, para concluir, les digo una cosa. Sí, es bien, lo importante de ser observadores, de que nos digan, no, ya van con sus naves, a hablar de naves espaciales, mejor observen. Espérense, esto es un ejemplo de que lo importante, más que la marca y más que el tamaño y que el precio, es hasta dónde estamos dispuestos a llevar nuestro telescopio para utilizarlo para la observación. Muchas gracias. Saludos a Lourdes en México y a Saludos a Lourdes en México y a Daniel. a Gabriel En Morelos. Gracias por vernos. Pero sí la transmitieron todas. Pues yo creo que sí, porque ya están pidiendo por ahí. Sí, Muchas Jonathan gracias. está transmitiendo. Ah, sí, perfecto. Si alguien pide